MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la figura del autor César Pérez Gellida. Tras el éxito de Memento Mori, Dies Irae y Consumatum Est, llega con su nueva novela, Quimera. Estuvo en Bilbao presentando este nuevo trabajo en el Carareto A y vamos a escuchar íntegra esa presentación. La música que nos acompañará será la de Marvin Gaye. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. En tiempos de oscuridad, siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer las luces y el progreso. Y no faltaron quienes intentaban impedirlo. Hombres buenos, Arturo Pérez Reverte. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea cultura. Sí, arriésgate. Esa es siempre la respuesta. Descubre la nueva novela de Albert Espinosa, creador de Pulseras Rojas y El Mundo Amarillo. El Mundo Azul. Ama tu caos. Cuenta la leyenda que en aquel reino vivía el príncipe Iván. Una aciaga noche el cruel Cosei Besmerti se valió de trucos y argucias para raptar a su madre y llevársela más allá de los 39 reinos. Impotente, el zar enloqueció y todos sus dominios se vieron contagiados por el caos y las tinieblas. Antes de emprender la búsqueda, la ninfa Rusalka le desveló el enigma al príncipe Iván. Su cuerpo y su espíritu están separados. Solo cuando tengas el huevo en tu poder debes emprender la búsqueda de Cosei, encontrar su guarida y destruirlo ante sus ojos. No permitas que tus sentidos te traicionen. Ten siempre presente que se trata de un largo viaje que nunca podrás completar en solitario. Encuentra aliados entre tus enemigos. El primer bogatir cabalgó noche y día sin descanso. Atravesó bosques infranqueables, vadeó ríos salvajes y subió las montañas más altas. Pero no lograba dar con Cosei.
Quimera. César Pérez Gellida. El mundo cambiará para siempre. El autor vallisoletano César Pérez Gellida estuvo en Bilbao presentando su nueva novela, su nuevo trabajo, Quimera. Todos le recordamos por obras anteriores que tuvieron un gran éxito, como Memento Mori, Dies Irae o Consumat Unes. Ahora nos llega con esta nueva historia, Quimera, que no tiene nada que ver con la trilogía anterior. En la Sala El Cararetoa, en Bilbao, y acompañado del escritor Kendall Mason, pudimos escuchar la conferencia, presentación de este libro, que también fue una charla, un coloquio, un intercambio de ideas, donde no solamente se hablaba de libros, ni solamente se hablaba de Quimera, se hablaba también de muchísimos temas de actualidad, desde el Estado Islámico, la guerra en Bosnia, etcétera, etcétera. Un César Pérez Gellida muy cercano, todo el mundo quedó encantado con él, esperaron el tiempo que fuera necesario para conseguir su firma, para poder hablar con él, fotografiarse, de verdad, fue un auténtico placer conocer a César. Como podremos escuchar en la charla, tanto a César como a Kendall Mason, Quimera es una novela que nos habla de ficción, de historia y de realidad. Nos habla del año 2054, de un futuro no muy halagüeño, pero posible. Nos dice César que Quimera es una sinfonía escrita y estructurada en 4 movimientos. Nos habla también de una leyenda nórdica, de donde yo he extraído una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Encuentra aliados entre tus enemigos. Nos habla de un futuro distópico y con un final que, según dice César, no es bonito, porque a él los finales bonitos no le gustan. Vamos a ver cómo se presenta el propio libro. Quimera, César Pérez Gellida. El mundo cambiará para siempre. ...2054... Tras la guerra de devastación global, la realidad social y geopolítica ha cambiado rotundamente. Los viejos conceptos de la democracia y el capitalismo han sido enterrados por las corrientes transhumanistas y la tecnofagia. El poder se concentra en manos de las grandes corporaciones. Sin embargo, todavía queda un cabo suelto, un molesto inconveniente que se escapa a las afiladas uñas de la Asamblea. Quimera. En la arriesgada búsqueda de un enigmático personaje conocido como el Bogatyr, héroe para algunos y villano para otros, están puestas las últimas esperanzas de aquellos que luchan por lograr que el mundo cambie para siempre. César Pérez Gellida, autor de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, éxito absoluto de crítica y ventas, vuelve a la narrativa sobrepasando todas nuestras expectativas y rompiendo sus propios cánones con un relato que estilísticamente recuerda a la habilidad creativa de Tolkien y a la maestría visionaria de George Orwell o William Blake. Una reinvención del thriller literario al más puro estilo Gellida, que algunos ya han calificado de obra maestra. Nos vamos ya a escuchar esta conferencia, coloquio, presentación de su nuevo libro, Quimera. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy vamos a tener con nosotros a un autor de éxito, César Pérez Gellida, de Suma de Letras, que presenta una novela muy especial. Yo cuando me la he estado leyendo, además de lo poco que hay en el mercado sobre este tema, pues he dicho, oh, qué bien, por fin algo con lo que voy a disfrutar.
Quimera es una novela que nos sitúa en la época actual y nos lleva a lo que podría ser un futuro, pues no muy halagüeño, ¿verdad? No muy halagüeño, pero que también a veces los escritores, pues bueno, yo creo que podemos ser profetas, en este caso espero que no, francamente, pero también puede ser un aviso de qué camino estamos recorriendo, ¿no? A dónde estamos llegando. Buenas tardes, César. Bueno, buenas tardes. Yo no sé muy bien por dónde presentar Quimera, porque realmente cuando un novelista termina una novela está esperando a que lleguen las primeras entrevistas para saber cómo, primero dónde la etiquetan y luego por dónde empezar, ¿no? a hablar de la novela. Entonces le voy a volver a ceder a él, que se ha leído la novela, para que me haga esta labor desde un punto de vista externo, calificar o clasificar Quimera. Bueno, yo cuando me la he leído personalmente he pensado que habría 3 campos en los que poderla etiquetar, ¿no? Primero, ficción, porque lógicamente no ha sucedido. También histórica, porque he visto que hay muchos datos, mucha investigación, mucho trabajo de campo para llegar a las conclusiones. Y creo que es una novela que le va a gustar a la gente que es realista hoy en día, porque vivimos una época en la que efectivamente vivimos bajo el sable, bajo la amenaza de los sables, ¿no? De Occidente y de Oriente. Tenemos muchos puntos calientes y hoy en día ya nadie se alarma porque se envíen ejércitos a otro país, ¿no? Ya parece una cosa normal, ¿no? Es como si fueran de vacaciones. Ficción, yo decía porque, claro, no ha pasado, ¿no? Cuando he estado leyendo el grupo Quimera me ha parecido algo que realmente puede estar sucediendo, ¿eh? Sí, esa sensación deja. De hecho, ahí hay un componente importante en Quimera, que es este origen. Tiene el germen, si queréis, de Quimera es una leyenda eslava que yo me encuentro en una fase de investigación para otra cosa y doy con esta leyenda del Bogatyr, que al final es la clásica leyenda del bien contra el mal, ¿no? El mal personificado en la figura de Kosei, que es un alma inmortal que es imposible, digamos, de vencer o de matar. Y por otro lado está el Bogatyr, que es la figura del caballero medieval que todos conocemos, que aglutina estos valores clásicos. Ese código moral. Exactamente, ¿no? Que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Pero profundizando en esta novela, en esta leyenda, que hay muchas versiones, pero a mí con una que me quedo es de la parte de Serbia, porque pertenece a todo el mundo eslavo, y la que tienen en Serbia me gustó mucho porque decía una frase que me caló muy dentro, que es: encuentra aliados entre tus enemigos. Entonces esta idea me dio para trazar las líneas argumentales del primer movimiento, porque en mi proceso creativo, que esto ya lo he contado más veces, yo no tengo un argumento, ni un guión establecido, ni un punto de llegada. Simplemente tengo un germen en la cabeza y yo voy avanzando. Dejo que la historia la vayan manejando los personajes. Yo llevo las riendas, eso sí, pero dejo que vaya creciendo esto en mi cabeza, ¿no? Y la figura de la leyenda, que tienes que encontrar, el alma de Kosei está depositado dentro de un huevo. El huevo a su vez está dentro de un cofre. El cofre está enterrado en unas raíces de una lejana isla de Buyan, que está guardado por una liebre, la liebre, el halcón. Quiero decir que todo este proceso me dio a mí la idea para este primer movimiento muy cercano a lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel de conflicto cibernético entre los países, porque esto ocurre a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues como decía aquí mi compañero, es ficción porque no ha ocurrido, pero existe este pozo de realidad que sabemos que puede estar ocurriendo. De hecho, cada vez en los periódicos estamos viendo más. De hecho, noticias. Ocurren muchos sucesos que al público, a pie de calle, no se le informa de ellos, porque claro, que le harían pánico.
crearían pánico, Sí. crearían incertidumbre, harían que cayesen las bolsas, una serie de cosas. Entonces suceden. Yo acabo de sacar una novela que además te comentaba antes que tiene un poquito el mismo enfoque, ¿no? Y hablaba con un coronel retirado del Mossad, ¿no? y me comentaba, ¿no? que bueno, claro, hay mucha información que es susceptible de ser mal interpretada, de causar miedo en el público, y entonces los gobiernos pues la retienen, pero que realmente sí que suceden muchas cosas, pues como la crisis de los misiles en los 60, que hoy en día se sabe que estuvo a punto de ataque nuclear, ¿no? Pero sí, lo que pasa son conflictos muy distintos, porque en la Guerra Fría ahora estamos hablando, los analistas lo llaman la guerra silenciosa. Está ocurriendo ahora mismo. La Guerra Fría fue muy dilatada en el tiempo y existía bueno, pues esa tensión permanente entre dos bloques, pero que se mantuvo así durante mucho tiempo porque existía la certeza de destrucción masiva entre las dos partes. En el momento en el que uno tenía una agresión y soltaba un misil nuclear, sabía que iba a provocar la inmediata reacción de la otra parte, y esto iba a provocar la destrucción. Y este ten con ten es lo que hizo que se mantuviera así y que el conflicto en realidad no estallara cuando había una tensión muy importante. ¿Qué es lo que ocurre en la guerra cibernética? Que uno de los componentes que existe es el anonimato. No se sabe de dónde ha venido el ataque hasta que soy capaz de procesar ese virus, y puedo pensar que ha venido desde China, puedo pensar que ha venido desde... Pero no hay certeza. Pero no existe esa certeza, y por tanto no existe esa contramedida, esa reacción. En el año 2009, la unidad 8, es que ahora que has hablado de Israel, del Mossad, la unidad 8200, que es la especializada en guerra cibernética de Israel, consiguió paralizar durante 14 meses el proceso de enriquecimiento de uranio en Irán, de 2 plantas nucleares, con un virus informático, un troyano que metieron, que es el virus Stuntex, hay muchísima documentación sobre esto. Y en Irán tardaron 9 meses en entender, primero 9 meses en entender ¿qué es lo que sucedía? Qué es lo que había pasado, por qué se había paralizado ese proceso de enriquecimiento de uranio, quién, cómo lo habían hecho, y mucho más tarde quién. Que son sospechas, porque claro, en ningún momento Israel no, ni lo ha admitido, ni hay una firma, exactamente, ¿no? Un reconocimiento. Entonces, con un ataque cibernético realmente se puede paralizar el tráfico aéreo de un país. Sí, y la guerra es vía satélite. La guerra funciona vía satélite. Y todo lo que esté conectado a la red es susceptible de ser atacado. Aquí es donde está el gran problema, porque se pueden provocar daños militares, pero se pueden provocar grandes daños civiles, ¿no? Entonces, esta tensión que existe ahora mismo, bueno, pues es un caldo de cultivo que a mí me interesaba contar de alguna forma, porque no es ni mucho menos el argumento de la novela, que no deja de ser un thriller, pero sí para ese primer movimiento como es el conflicto bélico en el 2037 y las consecuencias que tiene. Claro, estamos hablando además de que a mí una cosa que sí que me gustó especialmente es que hablamos no de un 3329, ¿no? que es lo que en la ciencia ficción se usa mucho, sino que es dentro de una generación. Exacto. Estamos hablando de que puede ser mañana, ¿no? Y de que se puede evitar relativamente. Sí, relativamente. Yo uno de los objetivos que tenía desde el principio era tratar de crear un futuro que fuera tangible para el lector. Yo no quería que el lector hiciera un esfuerzo por entrar en ambiente. Es verdad que el primer movimiento es más denso porque tiene más datos, tiene nombres distintos y cuesta, digamos que se recomienda un proceso de lectura más tranquilo. Luego el resto de la novela ya tiene un ritmo que va creciendo y al final es un ritmo frenético. Pero claro, para mí este objetivo, para cumplirlo, tenía que partir de una línea que es la realidad, lo que hoy se conoce y lo que los expertos entienden que va a suceder en todos los campos, desde el campo energético, social, económico, médico, tecnológico, en todos esos campos, hacer una proyección desde hoy hasta el 2054. Con toda esa documentación que estaba en mi mesa, luego el éxito o el fracaso de la novela está en cómo se dosifica esta información, porque no se trata de que una novela sea un tratado, se trata de que una novela sea es ficción y tiene que tener cierto dinamismo, y si al final se convierte en
un alarde por parte del autor de toda esa documentación que se ha hecho resulta francamente aburrida al final para el lector, claro. Y complicado. Sí, se trata de eso, de que sea un thriller en el que tú te sumerjas. Exacto. Que formes parte de él y que cuando te quieras dar cuenta el entorno que estás viviendo no es la habitación en la que lo estás leyendo, sino ese mundo que ha creado el autor para ti, ¿no? Ese era el objetivo de partida, pero claro, yo no había previsto algo que a lo mejor otro escritor con más oficio podía haber previsto, y es que replicar un escenario que está solo en tu cabeza en el capítulo 1 y en el capítulo 35 con cierta coherencia es muchísimo más complicado de lo que yo había previsto. A mí me llama mucho la atención tener un lienzo en blanco y llegar y dibujar yo pues todos los trazos, ¿no? Y esto es así porque me he documentado pero esto es como hacer un dibujo a mano alzada de un paisaje que yo tengo en la cabeza, lo dibujo, lo guardo. Al día siguiente vuelvo a hacer ese dibujo y va a haber diferencias, aunque tenga la imagen clara en mi cabeza, va a haber diferencias. Entonces, yo lo que he cuidado mucho es que esa atmósfera que he dibujado en el capítulo, en los primeros capítulos, tenga coherencia con el segundo movimiento, con el tercer movimiento y con el cuarto movimiento. Esto no lo había previsto. Si lo llego a haber previsto, a lo mejor no existe Quimera, porque realmente ha sido... Ya de por sí este oficio es complicado, ponerse delante de una pantalla, interpretar los personajes, crear... Pero si a todo esto le añades la dificultad de tener que sumergirte en ese y recordar muy bien esos detalles que estás hablando, y la verdad es que me ha desgastado bastante. Sí, llega un momento en que tienes que volver en el Word a la parte de atrás y ¿no? decirle, a ver... Bueno, yo en el primer borrador nunca voy hacia atrás, ni siquiera para corregir, porque bueno, yo las consultas las tengo en un cuaderno que es un desastre, que es, cada día lo paso. Todos tenemos algunos, sí. Es un cuaderno que es un desastre y es la hoja de ese día, pero claro, el día ponte tú a buscar en la hoja del día anterior donde estaba esto. Yo trato de tenerlo todo en la cabeza. Cuando ya tengo ese primer borrador, veo que la historia está muy bien, pero que un lector externo no va a entender absolutamente nada de esa trama. Entonces entiendo que hay que darle armonía, y es aquí cuando surge la idea de estructurarlo como una sinfonía. Quimera es una sinfonía estructurada en 4 movimientos, y cada uno de esos movimientos yo aconsejo un ritmo de lectura adecuado a lo que estamos tratando en la novela, por darles armonía. Ese es el segundo borrador, donde van encajando las piezas, vas limando, vas cambiando, vas dosificando la información que le cuentas al lector, porque esto también es muy importante. Y cuando todo esto está encajado es cuando uno empieza a escribirlo bien. Entonces ya viene el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, esto es ya... Cuando ya coges el ritmo, Muy bien, y a la hora de hacer el trabajo de campo, cuéntanos cómo ha sido. ¿De documentación? Sí. ¿Aburrido? ¿Has disfrutado? No. ¿Te ha llevado mucho tiempo? Yo principalmente la parte importante la trato con expertos. Busco gente que es entendida en el asunto. En guerra cibernética pues he tenido la suerte de contar con 2 personas que en España son eminencias. En todo lo que tiene que ver con neurología, transmisión cerebral, el doctor Tola es una eminencia a nivel mundial. Bueno, pues muchos expertos que me ayudan a... Bueno, no es que me ayuden, es que realmente son los que me proporcionan esta información. Porque luego lo que existe en Internet, en las bibliotecas Internet, complica más que ayuda en muchas ocasiones. Y muchas veces los datos no son verídicos. Exactamente, porque contrastar la información que tienes en Internet, que coges en Internet, lleva mucho tiempo. Las bibliotecas también son una fuente de información, pero yo todo esto lo hago a la vez que escribo. No hago un proceso previo de información y luego con esto escribo, sino que yo a la vez que estoy creando... Según vas avanzando un capítulo, bueno, ahora voy a tratar de este tema, entonces me voy a informar ahora de esto y continúo. Exacto, voy apuntando, necesito más información sobre esto, voy avanzando en la trama y luego, bueno, pues me viene muy bien para esos momentos en los que la cabeza ya no puede más para escribir y bueno, pues lo utilizas para documentarte, seguir cogiendo anotaciones, etcétera. ¿Por qué esa leyenda nórdica en lugar de otra? ¿Por alguna razón concreta? ¿Por qué te la encontraste? Porque me llamó la atención. Bueno, hay una razón en la
que es eslava por un motivo concreto que no puedo contar porque te desvelaría algo importante de la novela. Si alguien se la ha leído, bueno, pues puede saber de qué estoy hablando. Pero principalmente me llamó la atención por esto de encuentra aliados entre tus enemigos. Me gustó tanto que dije, esto hay que explicarlo. Es una muy buena opción. Pues bueno, yo creo que lo que se impone es que ahora tu público pregunte, que interactúe. Seguro que tenéis alguna pregunta. La obra en realidad, al final, ¿qué lleva? ¿Una idea pesimista? Quiero decir, estamos en una situación no muy buena, y por lo que estoy oyendo, al final, después de mirar cierta documentación, o sea, no solo en plan teórico, sino incluso informado, parece que nos lleva todavía a situación peor, o sea, sería una situación pesimista al final. Yo desde luego lo que sí describo es un futuro distópico, que es lo contrario de lo utópico. Pero hay un mensaje muy esperanzador, porque Quimera, en realidad, es este proyecto está manejado por personas que se niegan a estar sometidos por este poder oligárquico que representa la Asamblea. En el 2054, después de haber caído estos dos pilares principales de nuestra civilización, hay un órgano de poder único para todo el planeta que es la Asamblea, y que es el conjunto de corporaciones empresariales. ¿Esto nos suena de algo? Ahora lo sabemos que es algo, está velado. En el 2054 es algo impuesto. Desde luego esto lleva un mensaje detrás, ¿no? Pero para mí lo positivo es que siempre hay personas, siempre hay miembros de nuestra especie que se niegan a admitir esto y por tanto luchan contra la imposición o la agrupación del poder en pocas manos. No os voy a desvelar el final. A mí los finales bonitos no me gustan. Partiendo de eso... No suelen ser realistas, ¿verdad? No suelen ser realistas. Sí que es cierto que una trama de este estilo, yo más que pesimista diría que es realista, porque cuando tú sigues un camino, al final, pues es que, mira, vas a llegar allí si sigues por aquí, ¿no? Y si varías por aquí, pues ya no. Entonces, el camino que seguimos de comodidad en Occidente y en Oriente también hoy en día, yo creo que nos lleva a algo, pues igual no esto exactamente, pero similar, con muchas posibilidades. Si no cambiamos de rumbo, yo creo que sí. Desde luego la experiencia de los lectores que ya han terminado Quimera les deja bueno, pues esa sensación de es un futuro posible. Sí, posible. Y eso no es que sea una muy buena noticia, precisamente. Yo te quería decir que me encanta cómo crea los personajes femeninos, que son como muy fuertes y muy... Sí. ¿no? En este caso, bueno, no voy a desvelar, pero la miembro, la líder de la resistencia, sí. Y bueno, y más, me encantan todas. Bueno, me cuesta más interpretar un personaje femenino. Para mí requiere un proceso más de abstracción. En el caso de Petra Toivonen, que es la persona que estás mencionando, es un personaje que me ha costado porque no cumple tampoco los arquetipos de ese líder de la oposición. El MOC, el Movimiento de Oposición Civil, es, digamos, estos que representan el 15M. El 15M, esos valores de los que se niegan al sometimiento y que luchan con lo que pueden. Sus resultados no suelen ser excelentes, ¿no? Pero consiguen una alianza con lo que queda de Quimera, que desde luego lo que sí tiene no es gente, pero sí tiene los mecanismos y conoce cómo llegar. Pues muchas gracias, porque es todo un halago, que digan que se interpreta bien. Son más difíciles siempre, claro, porque el punto de vista de un hombre cuando escribe o crea un personaje femenino, no, pues... La otra, genial. No comen. Yo quería hacer una... No me he leído todavía este libro, no me ha dado tiempo,
Pero no tiene nada que ver con la trilogía anterior, ¿no? No. Lo digo porque como el personaje principal, he leído que es el mismo. Claro, es que yo no he leído nada. Yo te tengo que contestar que no, porque desde el punto de vista argumental no tiene nada que ver, también es un cambio de género. Pero ya que has comentado esto, lo que sí tengo que decir es que todo lo que hoy tengo en la cabeza y lo próximo que se va a publicar tiene un hilo conductor que no es esencial para entender, porque si no has leído la trilogía puedes sí, la trilogía disfrutar. Sí, el que no he leído ha sido este. Bueno, pero una persona que no haya leído la trilogía puede entender perfectamente y disfrutar exactamente igual del argumento de Quimera, pero en este universo que yo tengo en la cabeza hay siempre una línea conductora que va a unir, no une la trilogía con Quimera, sino que el siguiente libro que publicará la editorial, que es Sarna con Gusta, sería el origen de Quimera, aunque tiene un caso principal que es vertical de la propia novela, pero hay una línea que une no solamente esa y Quimera, sino en la que estoy trabajando ahora, y la última que cerrará todo esto, y que después no sé qué haré cuando termine con esto. Supongo que seguiré escribiendo. Sí, eso seguro. Espero que se pueda. Esto ya depende. Es un vicio que solemos tener algunos. Sí, pero hay que mantenerse, hay que conseguir mantener que sea una dedicación profesional, claro. Hay un asunto que me están preguntando muchas veces, y es que si tenía la pretensión de alarmar, de provocar una alarma, y la verdad es que no. Yo cuando empiezo a escribir Quimera no tenía más que las ganas de ofrecer una historia que enganchara al lector y que, bueno, pues más allá del entretenimiento, pues poco más. Lo que pasa es que al final uno se encuentra con que cuando cierra la novela, pues todas esas interpretaciones que se hacen del argumento, todas estas lecturas que llevan al lector a estar maquinando en su cabeza, pues me encuentro con que muchos lectores me dicen que hay una alarma encendida ahí, que es como un mensaje. Yo no pretendía eso, pero me alegro mucho de que el resultado provoque eso. Hace pensar a la persona que lo lee en que esto podría suceder y que realmente habría que actuar para impedirlo, ¿no? Cambiar de mentalidad, porque a fin de cuentas todo esto se produce porque hay una mentalidad que conduce a un objetivo ineludible. Sí, lo que pasa es que yo en ese sentido sí soy algo pesimista, porque todos estamos viendo y somos muy conscientes de que estas corrientes transhumanistas que están triunfando sobre todo en las capas más altas de la sociedad, que dicen, el transhumanismo básicamente lo que dice es que no hay que poner límites a la ciencia a la hora de desarrollar todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida del ser humano. Esto es lo que defiende el transhumanismo, y esto es lo que está sucediendo en el mundo de la medicina, que dice que en los próximos 10 años se van a producir más avances que en toda la historia de la medicina. Entender esto es tan sencillo como decir que si yo ahora mismo necesito un hígado, puedo ir a un sitio donde me fabriquen un hígado y me llevo mi hígado puesto. Esto sucede hoy en día, se puede fabricar con una impresora 3D tu código genético, en lugar de tinta, células madre. Así de sencillo como suena, así de sencillo ocurre. Ya se han probado trasplantes de hígado, riñón y páncreas, se está trabajando con el corazón y con los pulmones, y lo siguiente será el cerebro. Y ya se ha descifrado el mapa cerebral, ya se sabe cómo es el mapa cerebral. Una de las cosas más terribles que me dijo este especialista, el doctor Tola, me habló de la transferencia neuronal. La transferencia neuronal es, para que todos lo entendamos, es un poco más complejo, pero para que todos lo entendamos es extraer la información de nuestro cerebro, convertirla en unos y ceros y almacenarla, ¿vale? Nuestros recuerdos están alojados en la zona del cerebro, en el hipotálamo,
esta información queda almacenada y cuando se pueda fabricar un cerebro, que no tardaremos mucho en poder fabricar un cerebro, poder volcar estos datos a este cerebro. Esto es la inmortalidad. Está claro, es la inmortalidad, porque si puedo, mi experiencia vital la puedo poner en un cerebro nuevo a estrenar, full equip, pero claro, ¿quién va a tener acceso a esto? ¿Quién va a tener acceso a, ahí es donde a esta tecnología? En el mundo en el que vivimos y que estamos creando, ya hay una estratificación social, hay una sanidad a la que hay muchos tipos de sanidad, y los que tienen un seguro médico X, que son los que se lo pueden permitir, acceden a este tipo de cosas. Los que no lo tienen, y como la calidad de la sanidad pública, estamos hablando ahora de España, pero podemos trasladarlo como norma al resto del universo. Pero claro, yo esta proyección que he hecho ha sido basándome en realidad proyectada dentro de muy pocos años. En tecnología militar, cuando hablo de la invisibilidad, por ejemplo, es algo que ya existe. Que un soldado lleve, yo lo he llamado sudario, pero no es así, es un chaleco que lo que hace es proyectar, es como una malla que lo que hace es proyectar las imágenes del entorno, y entonces engaña al ojo humano, ¿vale? No es invisible, pero está engañando al ojo humano y por tanto para el ojo es invisible. Un insecto lo ve, un insecto se chocaría con él, pero tú no lo estás viendo porque realmente esto ya existe en tecnología militar, como existen otras muchísimas cosas que nos dejarían un poco fríos, ¿no? De decir, bueno, y esto realmente existe y no estamos enterados. Claro, es que la información es otro de los grandes problemas, ¿no? Cómo fluye la información, pues como nos la van dosificando. Luego también es cierto que la generalidad de la gente, del ciudadano de a pie, se interesa poco en ciertos temas, ¿no? Entonces no le causa una curiosidad excesiva, y entonces pues no está informado porque tampoco ha buscado una información mínima me refiero. Pero es que esto está todo pensado. Vamos a ver, nosotros normalmente damos por buena la información que recibimos, solo hay que repetirlo el número necesario de veces para que la demos por buena. Cuando vemos las noticias en televisión, hacemos el esfuerzo de pensar, ¿esto que me están contando será verdad o no? Porque os puedo poner el caso en la guerra de los Balcanes, que en Dies Irae habló de este asunto. La información que nos llegaba aquí a España y a toda Europa occidental era que los serbios eran los malos, voy a simplificar mucho, los croatas eran los valientes y pobrecitos los bosnios. Esto es todo lo que nos llegaba repetido muchas veces. Al principio nos interesó mucho, luego nos dejó de interesar. Es porque la guerra de los Balcanes duró 10 años, pero enseguida nos dejó de interesar. La realidad es que si alguien estaba legitimado por la Constitución en coger las armas, eran los serbios. ¿Que hicieron muchas burradas? Sí, pero no menos que los croatas. Los croatas estaban armados hasta los dientes por los alemanes, que son germanófilos. Pero los que más burradas hicieron desde el punto de vista de ponerte los pelos de punta fueron los bosnios. Los bosnios fueron auténticos animales, comportándose con aldeas de serbios y también de croatas, porque fueron muchos muyahidines. Los muyahidines que hoy nos encontramos en el Estado Islámico, y hay fotografías de aldeas de serbios, de mujeres y niños decapitadas y clavados en una pica, que ocurría al estilo de la Edad Media. En la Edad Media. Más puro, Y esto se hacía en la guerra de los Balcanes. Pero a nosotros toda esta información, que es a lo que iba, nos llegaba de esta forma, y además siempre la hemos dado, la damos por buena, porque nos lo están repitiendo y coincide que en los medios impresos y en la televisión. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en Ucrania? Exactamente lo mismo. En Ucrania nos han puesto que los buenos, y así lo digo, es muy simplista, pero nos dicen que los buenos son los que se han rebelado en Maidán, que son los pro-europeos. Los del otro lado, los pro-rusos, nos los han tildado ya de malos. Son los sí, porque Rusia ya está estigmatizada. Nosotros ya hemos hecho esa diferenciación, cuando lo que en realidad ha sucedido es que había un gobierno legítimo pro-ruso
que todos los ucranianos habían votado a Yanukovych, esto es la realidad. Luego cada uno que haga su proceso, pero la realidad es que había un gobierno legítimo que ha sido derrocado por el pueblo, motivado porque la Unión Europea ha tendido la mano a Ucrania y les ha dicho: os queremos en la Unión Europea, sabiendo lo que iba a provocar todo esto. La Unión Europea se ha retirado, ha hecho así y ha dicho: uy, vaya lío que se ha montado aquí, ha mirado por otra parte. Putin ha conseguido Crimea, que era lo que quería, ha armado a los prorrusos y ha mirado hacia otra parte. ¿Y qué tenemos en Ucrania? Un conflicto, una guerra civil provocada por los intereses de la Unión Europea y de Rusia, en la cual ya no nos interesa absolutamente nada. Ahora oímos hablar del tema de Ucrania y nos suena viejo. Y se están matando. Ayer murieron 25 personas en la explosión de un autobús urbano en una ciudad cercana de Donetsk. Pero ya no suena como, sí, es que ya sé que se están matando. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Es cíclico. La guerra de los Balcanes fue hace 20 años. Lo de Ucrania sucede ahora. Pero es que en el Congo, la guerra civil del Congo dura ya 20 años y hay 300.000 muertos en la guerra civil. Ya es que ni se escribe de la guerra civil del Congo. Entonces, este manejo de información que a mí me escama un poco, es lo que mi compañero hablaba de que no somos capaces de procesar cosas porque nos causan miedo, nos van a causar miedo. Esto es el argumento que utilizan ellos. No, es que claro, si esto trasciende en el público, en el ciudadano, pues puede provocar la caída de la bolsa y la caída de la bolsa. Los intereses que están globalizados y que a las grandes corporaciones, que era un tema del que tú precisamente hablas, está todo pensado. No les interesa en absoluto, claro. No. Sí que hay un tema también que tú has tocado ahora de refilón, que es los mujahidines, el Islam y la amenaza que supone para Occidente y ya también para Oriente, también para China, para Rusia, Japón, etcétera. ¿Pensaste en esto cuando pusiste aquí la Alianza Islámica? Bueno, yo lo escribí antes de que apareciera el Estado Islámico como tal. Lo que pasa es que los nombres se parecen mucho. Yo lo he llamado Alianza Islámica y ellos se llaman el Estado Islámico. El asunto es que el mundo musulmán, como sabéis, están divididos ahora mismo entre una mayoría suní, que es el 85% de la población musulmana, y una minoría chií, que es el que representa el 15%, que se llevan matando desde que Mahoma abandonó el mundo de los vivos. Se llevan matando continuamente por muchísimos motivos tan importantes como discernir quién es el descendiente de Mahoma. Este es el motivo por el cual se llevan matando siglos y siglos y siglos. Los suníes dicen que la palabra de Mahoma está en las sunas, las escuelas, y por eso hay distintas interpretaciones del Islam, unas más leves, como puede ser Marruecos, y otras mucho más radicales, como pueden ser, bueno, pues en su día Irak, ¿no? Y luego están los chiíes, que piensan que el descendiente de Mahoma es un familiar suyo, un cuñado, y que la palabra de este primer descendiente de Mahoma, que fue asesinado a los 20 años de ser nombrado descendiente de Mahoma, es lo que ha generado este conflicto, que a día de hoy, 8 siglos después, sigue existiendo. Yo lo que auguro en esta novela es que la unificación del mundo musulmán, cuando los suníes terminen de imponerse a los chiíes, porque el único bastión, el último que queda hoy en día es Irán. Cuando caiga Irán está mismo aislado, que estaba Irán y Siria. Siria pues tiene Siria, que defender su sistema más que... Sí, pero es que lo curioso de Siria es que la población es suní, la mayoría de la población es suní, pero los que llevan gobernando Siria desde hace mucho tiempo es chií. Es de una casta asociada al chiismo. También sucedía al revés en Irak. En Irak eran chiíes y estaban gobernados por Saddam Hussein, que era suní. Este tipo de cosas raras existen en el Islam. Yo lo que digo es que cuando se unifique el Islam con el dinero que les viene del Golfo Pérsico, que son los que alientan el Estado Islámico no ha surgido así, porque así de repente... Ha sido una creación de intereses económicos de grandes estados. No hay un cuadro de Saudí, Qatar, Omán, etcétera. Exactamente, porque quieren, es digamos su fuerza de choque para terminar de desestabilizar esa zona chií que es Siria, el sur de Siria y norte de Irak, y desde luego aislar ya definitivamente
lo que queda, que es Irán. Por eso son aliados de Estados Unidos, claro. Por eso sabemos que existe esa alianza económica que constriñe a Irán continuamente entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Están aliados para terminar con el chiismo, ¿no? Cuando esto suceda, existirá un mundo musulmán unificado, con muchísimo poderío económico, porque tienen el 60% de las reservas de petróleo, con muchísimo poderío económico para utilizarlo. Son muy radicales. Armamentísticamente, que será uno de los objetivos primordiales. Bueno, ya lo es. Hay muchos países armados además todos con tecnología occidental. Es muy curioso. O rusa o norteamericana, pero no, a ellos les gusta más la tecnología occidental. Como los afganos miraron más hacia Rusia para armarse, pues Pakistán y sus aliados pues miraron más hacia Estados Unidos, y Estados Unidos encantado de la vida de armar. Los lobbies armamentísticos norteamericanos son los que mandan, no son Estados Unidos sino el mundo. Sí, europeos. España vende mucha tecnología militar. España vende bajo licencia fabrica mucho, sí. Y bueno, es en este mercado todo se compra y todo se vende. ¿Quién va a decir, quién pone cortapisas a eso, ¿no? A la tecnología militar? Es una industria española que el gobierno desde luego no va a poner. Todo teniendo en cuenta que el año pasado fueron 8.000 millones de euros los que entraron a causa de ventas de armamento. Pues 8.000 millones de euros son unos cuantos. Es un dinero, 8.000 millones de euros. Estamos hablando hay empresas estamos hablando de más de 50.000 familias que viven de ello. Indra, por ejemplo, es una empresa que es puntera a nivel internacional. A nivel internacional hace las defensas, las contramedidas del ejército de Israel de helicópteros, las fabrica Indra. Los satélites también. Entonces, más preguntas, que nos hemos desviado de no sé qué, no sé por qué hemos empezado a hablar de esto. Cuando investigas y te documentas con expertos, a ti es fácil llegar a esas personas y que te faciliten la información. ¿Están en activo? No. ¿O son personas jubiladas? ¿O son personas retiradas? Bueno, hay de todo. Yo con las personas con las que he hablado de guerra cibernética trabajan actualmente en eso. Hombre, a mí me resulta ya más fácil que al principio, cuando uno tiene cierto nombre en el mundo de la literatura, en esa presentación, que requiero documentación sobre esto, si podemos tener una charla, una entrevista. Yo no me he encontrado ningún no. También he llegado a ese nombre porque tengo un contacto que le ha hablado antes de mí. Es decir, hay que moverlo desde el punto de vista frío. Un mail o una llamada, hay que recorrer unos caminos, pero la documentación e información que te proporcionan los expertos es sin duda alguna lo mejor para poder documentar bien una novela, bajo mi punto de vista. Pues el tiempo se nos echa encima un poquito, ya nos piden que vayamos concluyendo, así que pues todo el que queráis que os firme César la novela, pues ir pasando y que os ponga unas letras dedicatorias que siempre queréis. Muchas gracias a todos por venir. Esta fue la charla, conferencia, coloquio de César Pérez Gellida, acompañado de Kendall Mason, sobre su nuevo trabajo, sobre Quimera. Pero como habréis visto, se hablaron de muchísimos temas más, muchísimos temas de actualidad, y todo el mundo de verdad quedó encantado. Se nos hizo cortísimo a todos. Y después de la charla, grandes colas, todo el mundo esperando para firmar el libro, para charlar con él, para intercambiar ideas, para hacerle preguntas. César, con una sonrisa, estoicamente estuvo el tiempo que tuvo que estar hasta que terminó la última persona de pasar por allí. De verdad que fue una auténtica maravilla. Pues ya sabéis, si no habéis leído sus libros anteriores, Memento Mori, Dies Irae y Consumatum Est, todavía estáis a tiempo. Y aquí tenéis ya su nuevo trabajo, su nueva novela, Quimera. Encantadísimos de haberte tenido en Euskadi, César. Hasta pronto.
cuenta la leyenda que en aquel reino vivía el príncipe Iván. Una aciaga noche el cruel Kosei Besmerti se valió de trucos y argucias para raptar a su madre y llevársela más allá de los 39 reinos. Impotente, el zar enloqueció y todos sus dominios se vieron contagiados por el caos y las tinieblas. Antes de emprender la búsqueda, la ninfa Rusalka le desveló el enigma al príncipe Iván. Su cuerpo y su espíritu están separados. Solo cuando tengas el huevo en tu poder debes emprender la búsqueda de Kosei, encontrar su guarida y destruirlo ante sus ojos. No permitas que tus sentidos te traicionen. Ten siempre presente que se trata de un largo viaje que nunca podrás completar en solitario. Encuentra aliados entre tus enemigos. El primer bogatir cabalgó noche y día sin descanso. Atravesó bosques infranqueables, vadeó ríos salvajes y subió las montañas más altas. Pero no lograba dar con Kosei. Quimera. César Pérez Gellida. El mundo cambiará para siempre. Descubre La lengua de los secretos, de Martina Brisqueta. La historia de un niño que la guerra civil convirtió en un guerrero de la vida y en cabeza de familia, sin dejar por eso de ser un simple niño. La guerra civil contada como jamás la habías escuchado. Una historia cargada de emociones. Martina Brisqueta, La lengua de los secretos. NC Radio te invita a leer en marzo 2015. Hombres buenos, Arturo Pérez Reverte. La lengua de los secretos, Martina Brisqueta. El mundo azul, Álvaro Espinosa. No, mi general. Matar a Leonardo da Vinci. Yo sí que cocino. Lo que me está pasando. El libro de la vida. Abrir en caso de apocalipsis. La maestra de la laguna. Quimera. Memento Mori. Dies Irae. Consumatum est. Mi karma y yo, Marian Keyes. Jon Esbo, el murciélago. Todas las hadas del reino, Laura Gallego. David Grossman, Gran Cabaret. Conjura en Dorchester Terrace. El perro que me cambió la vida. El tercer testamento. Holocausto. El libro de los enigmas de Juego de Tronos. La luz que no puedes ver. José Luis San Pedro, La vida perenne. 9 días de abril. Tú te vas, tú te quedas. No violencia. Mamá come sano. Soy de pueblo.
Boom, Joe Sacco. Hay vida después de la crisis. José Carlos Díez. La voz de la sirena. El niño de Slinder. David Fuenquinos, Charlotte. Alguien como yo. Cactus. Los 100. Perfidia, James Ellroy. La cúpula, Resistencia. ¿Qué leer en marzo 2015 con MC Radio? MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar.